Tenemos aquí un circuito que tiene tres resistencias. Todas están en kiloohms. Una resistencia es de 20, otra resistencia es de 15 y una última de 30. Nos dan la corriente en la resistencia de 30, es decir, esta de aquí. Y nos piden encontrar la corriente en la resistencia de 20, es decir, aquí. El voltaje en la resistencia de 15, es decir, acá. La potencia en la resistencia de 30, es decir, aquí. Y por último, el voltaje en la fuente. Podemos observar que estas dos resistencias están en serie. ¿Por qué podemos decir que están en serie? La corriente que viene por aquí, toda la corriente, baja por aquí. Si en este trayecto hubiera alguna derivación, por ejemplo, otra resistencia por aquí, otra resistencia por acá, ya no podríamos asegurar que están en serie. Pero como no hay esas resistencias, sí están en serie y vamos a trabajar. Podemos sustituir estas resistencias de aquí, esta y esta, la podemos sustituir con esta de acá. Sabemos que si están en serie, la equivalente es la suma de las dos. Observen que es la de 15 más la de 30. En este circuito equivalente podemos observar fácilmente que estas dos resistencias están en paralelo. Y sabemos que las resistencias en paralelo las podemos calcular con la fórmula R equivalente es el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 sobre 1 sobre 20 más 1 sobre 45. La resistencia equivalente de estas dos resistencias, 2. Y por lo tanto la resistencia equivalente de todas estas será 13.8 kiloohms. 13.8 kiloohms. Vamos a continuar haciendo los cálculos. En este caso nos están dando un valor, el valor de la corriente en esta resistencia de 30 kiloohms. La corriente es de 3 miliamperes. En este tipo de problemas, les decía, vamos empezando por calcular los datos que podamos calcular. Recordemos que tenemos una fórmula que es la ley de Ohm, V igual a R por I. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, podemos calcular la corriente. Si tenemos estas dos, podemos calcular el voltaje y así sucesivamente. En el caso particular de la resistencia de 30 ohms, aquí en este problema, tenemos la corriente. Entonces, si tenemos corriente y resistencia, podemos calcular el voltaje. Vamos calculándolo. Ahí diríamos V de 30 es igual a 30 kiloohms por 3 miliamperes. Podemos ponerle las unidades, pero de todas maneras voy a ponerlo así. Sería 90 volts. Aquí está. Veamos qué otro dato podemos calcular. Si yo conozco la corriente aquí y estas están en serie, entonces esta corriente que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. Esta que viene por esta rama. Recordemos que estas dos resistencias, su equivalente es esta. Es decir, esta rama de aquí, esta de aquí, es la misma de aquí. Si tenemos la corriente en esta
resistencia de 45, podemos calcular su voltaje. Vamos haciéndolo. El voltaje en la resistencia de 45 será esa resistencia de 45, aquí sí voy a usar las unidades, 45 kilo ohms multiplicado por los 3 miliamperes. Ahí vamos a tener un voltaje de 13.5, no, perdón, 135 volts. Ahora observamos que este voltaje de 135 volts está aquí, por lo tanto es el mismo que está aquí. Estas dos resistencias están en paralelo. Si conozco el voltaje aquí, puedo calcular la corriente ahí. Escribimos pues, voy a trazar aquí una línea para dividir nuestro pizarrón y poderlo manejar con más claridad. Les decía, la corriente en la resistencia de 20 va a ser igual, despejándola ahí, de esta fórmula de la ley de Ohm, sería V sobre R. Entonces tenemos el voltaje que son 135 volts entre la resistencia que son 20 kilo ohms. La I20 pues será 6.75 miliamperes. Este es uno de los datos que nos están pidiendo en el problema. Aquí está este. Ahora sí podemos irnos revisando qué otros datos nos están pidiendo. Nos están pidiendo el voltaje en la resistencia de 15. Tenemos nosotros, para esta resistencia dijimos que la corriente es la misma que la que pasa por aquí, porque están en serie. Entonces la corriente en la de 15 es precisamente la de 30, que son 3 miliamperes. Entonces vamos a calcular el voltaje de 15. El voltaje de 15 sería, de acuerdo a la ley de Ohm, resistencia, que son 15 kilo ohms, por la corriente que dijimos que son 3 miliamperes, la misma que pasa por la resistencia de 30. 3 miliamperes. Y ahí vamos a tener un voltaje de 45 volts. Tenemos pues este otro dato de los que nos están solicitando, esta de V15. Veamos ahora la potencia en la resistencia de 30. La potencia sabemos nosotros que se puede calcular con la fórmula P igual a voltaje por corriente. Entonces la potencia en la resistencia de 30 sería el voltaje en la resistencia de 30, que lo tenemos por acá. Aquí está. Son 90 volts. Y la corriente pues es el dato que nos están dando precisamente como parte del problema. Entonces la potencia será 40 volts por 3 miliamperes. La potencia de la resistencia de 30 va a ser pues 120 milijoules.
Y ahí tenemos otro de los datos que nos están solicitando. Ahora, nos está faltando ya nada más encontrar este voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? El voltaje V es el voltaje precisamente el de la fuente, este de aquí. Este voltaje de aquí, pues podemos fácilmente visualizar que es el mismo voltaje de esta resistencia de 20, porque están en paralelo estos dos, y el voltaje entre dos elementos en paralelos es el mismo. Por aquí habíamos calculado el voltaje en la resistencia de 20, que es el mismo, dijimos, que el voltaje de aquí. Es este y es este. Cualquiera de esos tres voltajes es el mismo. Entonces el voltaje en la resistencia de 20 es el mismo que el de la de 45, que por lo tanto es esta V. El voltaje aquí sabemos que es 135 volts y ahí está el resultado. Ahí pondríamos pues que el voltaje en la fuente es 135 volts. Y aquí terminaríamos este ejercicio.